Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy he preparado una clase magistral sobre dietoterapia en diabetes. Me presento, mi nombre es Abraham Heredia Lema y voy a estar a cargo del curso. Y bueno, comencemos. Primero les voy a presentar el índice, ¿no? Que se va a dividir en tres partes, lo que es introducción, desarrollo y cierre, ¿ok? Primero voy a comenzar con el saludo y una introducción personal corta, mía, ¿no? Luego he preparado un video introductorio sobre la diabetes. Vamos a ver el logro y el objetivo de sesión, lo que esperamos lograr al finalizar la sesión, el entendimiento, el fin de todo esto o el porqué de la clase magistral. He preparado una clase motivadora y luego dentro del desarrollo del tema vamos a ver qué es la diabetes, cuáles son los tipos, qué es la glucosa y consecuencias o lo que puede llevar a un mal control de esta, la importancia de la alimentación en la diabetes, qué es dietoterapia, objetivos de la dietoterapia en la diabetes, que es un tema muy importante y vamos a enfocarnos en eso. Requerimientos nutricionales, ya algo más profundo en lo que es dietética, carbohidratos, qué tipo de carbohidratos hay, recomendación de carbohidratos, proteínas, grasas y finalmente fibras y frecuencia de comida para un paciente diabético. Aparte de eso, ya para el cierre, ya para finalizar más o menos la sesión, vamos a hacer una planificación individualizada, ¿no? Vamos a dar la importancia de una planificación individualizada en un paciente diabético, ¿no? ¿De qué forma ayudar a estos pacientes? En base a métodos prácticos de planificación, para que sea algo más sencillo. Vamos a comparar unos menús para que ustedes mismos puedan analizar y finalmente vamos a llegar a unas conclusiones. Aparte de eso, he preparado dos secciones más, ¿no? Donde vamos a ver una historia personal y aparte vamos a ver unos enlaces que he podido dejar donde vamos a poder buscar más información, vamos a poder encontrar un montón de información útil para que ustedes se puedan seguir nutriendo de conocimiento sobre este tema tan bonito que es, ¿no? Bueno, bueno, primero la presentación personal. Mi nombre es Abraham José Lema, tengo 23 años, soy licenciado de la carrera de nutrición. Actualmente estoy trabajando como docente y aparte de negocios, ¿no? Voy a presentar este tema porque me parece muy importante. Estamos en momentos donde la obesidad, el sobrepeso está conllevando consecuencias críticas en nuestro país y creo que de esta manera vamos a poder concientizar a un montón de personas, a ustedes mismos prepararse como profesionales para poder transmitir todas estas pequeñas cosas que yo puedo compartir con ustedes hacia sus familiares, hacia amigos o a ustedes o hacia sus mismos pacientes cuando ustedes ya finalicen la carrera. ¿Ok? Acá tenemos un video introductorio, luego vamos a hacer un comentario sobre esto, pero presten mucha atención, por favor. No se va a hacer preguntas igual, pero es muy importante, por eso lo he separado para ustedes, ¿sí?
Bueno chicos, respecto a este video, me ha parecido muy corto, muy interesante y sobre todo muy preciso, ¿no? Sobre todo el enfoque que le da. Lo explica de una manera muy sencilla. Y bueno, quiero comentarles acerca de esto en la siguiente diapositiva que he preparado, ¿no? Bueno, primero, todo lo que hemos visto en el video lo vamos a ver a continuación a lo largo de la sesión, pero ese era un video introductorio para que ustedes puedan estar en contexto de lo que vamos a ver con una introducción breve y cualquier pregunta que puedan tener o así, me la pueden hacer, levantan la mano y encantado estaré de responder sus preguntas. ¿Ok? Vamos a ver el logro de la sesión, que es muy importante. El estudiante reconoce los principios básicos de la dietoterapia en la diabetes y su impacto en el control de la glucosa. ¿Ok? Y como objetivo de la sesión va a ser analizar los principios de la dietoterapia en el manejo de la diabetes mellitus, reconociendo la importancia de la alimentación como herramienta clave en el control glucémico, la prevención de complicaciones y la mejora de calidad de vida del paciente. Acá les he dejado una frase motivadora antes ya de iniciar la sesión como tal, ¿no? Aceptar la diabetes es el primer paso, pero vivir con propósito y alegría es lo que realmente transforma tu historia. Cada día es una nueva oportunidad para cuidarte y demostrar que puedes vivir bien y feliz. ¿Por qué les he dejado esta frase? Porque sinceramente me inspiró mucho, me la encontré en internet, estaba buscando algo para inspirarlo, para transmitir un mensaje, ¿no? Es que muchos de los pacientes diabéticos no aceptan su enfermedad. Es muy complicado. ¿Y por qué no aceptan su enfermedad? Y es algo que me he puesto a pensar durante toda la semana, todo el mes. Y es porque no tienen consecuencias inmediatas. Si se ponen a pensar, la mayoría de pacientes diabéticos como que recién entienden su enfermedad cuando vienen las complicaciones, cuando ya no pueden controlar su glucosa y tanto es el nivel de glucosa en sangre que le puede dar, no sé, un coma diabético, ya sienten una presión en el pecho, comienzan a ver borroso, comienza la ceguera, dolor en la parte de los riñones o cosas así, que no necesariamente es indicador de algo así, de una complicación grave o algo así, pero muchas veces lo relacionan con y ya comienzan a tratarse, pero es muy complicado porque mm, el ser diabético es dejar de lado un estilo de vida incorrecto que has tenido durante mucho tiempo y comenzar uno totalmente diferente. Y es algo que yo lo he vivido, ¿no? Como experiencia personal y yo se lo voy a comentar más adelante, que creo que es prácticamente el cierre de la sesión, lo que yo he pasado, ¿no? Respecto a eso con un familiar muy, muy, muy cercano y mi experiencia como vivir con un paciente diabético. ¿Ok? Bueno, comencemos. Comenzamos con qué es la diabetes y sus tipos. Bueno, como ya hemos visto en el video, ¿no? La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por los niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Ok? Tenemos dos tipos. La diabetes uno, o sea, el páncreas no produce insulina. El cuerpo, el páncreas no produce insulina. ¿Ok? Es la menos común. ¿Por qué? Porque es como que yo lo tomaría como una condición, ya que normalmente se ve a temprana edad, ¿ok? Y la más conocida, que ya es por hábitos alimentarios, es por, bueno, en general por un montón de factores que entran dentro de la diabetes, sería la diabetes mellitus tipo 2, que es que el cuerpo o puede producir insulina, pero no la usa bien, o produce muy poca. Esa es la parte principal de todo, ¿ok? Para eso hay que, bueno, aparte de eso hay la gestacional, ¿no? Que aparece durante el embarazo y puede afectar a la madre como al hijo también. Pero bueno, para entender que la diabetes es una enfermedad muy compleja, ¿ok? Sencilla de entender, pero muy compleja en todo lo que abarca, sobre todo para el paciente. Desde nuestro punto de vista, simplemente es cambiar hábitos alimentarios, pero es algo más difícil que eso. Es cambiar el estilo de vida a una persona que tiene ya un estilo de vida plasmado, ¿no? Que ya tiene sus hábitos y acá entra un montón de factores, que lo vamos a ver a continuación, que entra la alimentación, los fármacos, el sueño, bueno, la calidad de sueño, ¿no? Entra la actividad física, el estrés, entra un montón de factores y cualquiera de esos factores
puede alterar o generarte un pico de glucosa. Por eso, el tener tranquilo a un paciente diabético, tener estable a un paciente diabético, ¿no? Es complicado para el paciente, no para nosotros. Nosotros podemos decir sencillamente qué hacer. Hacer ejercicios, esto, y ya. No es nada complicado explicarlo, sinceramente. Cualquiera podría explicárselo. Pero llegar al paciente y que éste lo haga o tome conciencia de, eso es lo complicado. ¿Y por qué preparar esta clase? Para hacerlo más sencillo y explicarle de una manera más sencilla para que ustedes puedan transmitirlo también. ¿Ok? Luego tenemos, a ver, ¿cuál es la siguiente parte? La importancia del control glucémico. La glucosa, bueno, para que sepan, es el azúcar insano. La mayoría de los alimentos, cuando son consumidos, pasan por nuestro sistema, son convertidos en glucosa. ¿Ok? El control glucémico es clave para prevenir complicaciones agudas, como las hipoglucemias, y crónicas como daño visual, renal y cardíaco. Nosotros, eso es algo súper importante, porque podemos llevar la enfermedad de una manera 10 de 10, ¿no? Que es si se controla bien la glucosa, que acá sale. ¿Cómo podemos controlar bien la glucosa? Teniendo un balance en la alimentación, teniendo, o sea, un balance en la alimentación, saber dividir los platos, ¿no? Teniendo un control de glucosa, estar chequeándote con el médico también. No semanalmente, pero puede ser mensualmente o así. Depende de todo. Si tú tienes un glucómetro, ¿no? Creo que podrías reconocer un montón de cosas y salvarte un montón de cosas. O reconocerte a ti mismo cómo consumiste un día anterior y todo eso. Porque no a todas las personas les hace el mismo efecto cada alimento. Por ejemplo, hay personas que comen arroz y les dispara la glucosa. Hay personas que comen arroz y no les sube la glucosa. Les sube o sea, de por sí va a subir porque está consumiendo un alimento, ¿no? Pero solo le sube un poco. Si se controla bien la glucosa, como les digo, puede llevarse la enfermedad de la mejor manera. No va a haber, puede haber complicaciones, pero ya a largo plazo, ya una enfermedad avanzada, pero ya, uff, de acá a varios años. Pero la diabetes, tómenla como que ustedes tienen ustedes caminan, ¿no? Por su vida, y cuando tienen diabetes es ya seguir otro camino, ya no es caminar de frente, es tomar otro nuevo camino, ¿no? Con complicaciones, con nuevas formas, donde vas a aprender un montón, pero si tú puedes ir caminando por ese camino, ¿no? Valga la redundancia, pero si tú no controlas bien esa glucosa, vas a caminar rápido hacia lo que te puede llevar la diabetes, como lo mencioné, ¿no? Ceguera, en casos muy extremos, amputaciones, enfermedades renales y enfermedades cardíacas, como está acá. Y normalmente siempre los síntomas de la diabetes se van a presentar como mareos o cosas así, ¿no? Y presiones en el pecho, ese tipo de cosas. Así que lo recomendable para esto es tener un glucómetro en casa, una alimentación balanceada y otras cosas que vamos a mencionar a continuación. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Dónde entra la alimentación? ¿Ustedes creen, chicos, que la alimentación juega un papel importante aquí? O sea, en, en la diabetes. Como yo les mencioné, acá me faltó aclarar un punto, ¿ok? Porque la alimentación, primero, es un pilar terapéutico junto con la medicación y la actividad física. Acá, como les dije, entran otros como el factor de estrés y alimentación, ejercicio, medicación, factor de estrés y el factor de sueño. Saber qué, cuándo, cuánto comer puede marcar la diferencia entre el control y el descontrol de la enfermedad. Acá tenemos un orden. Yo sinceramente junto, bueno, la medicación yo lo pongo como último, sinceramente, ¿no? Pero junto al ejercicio yo pondría lo que es el sueño y lo que es el estrés, ¿ok? Como les dije, esta enfermedad tiene un montón de factores. La medicación, ¿por qué al final? La medicación, si no me confundo, es normalmente te mandan metformina, ¿no? Para lo que es el control de la glucosa, pero
Si tú tienes una diabetes controlada en base a tu alimentación y estilo de vida, mejor dicho, una glucosa controlada, pero hablo de diabetes en general, no vas a necesitar medicación, no vas a necesitar insulina, no vas a necesitar absolutamente nada, teniendo los otros factores. ¿Cómo qué? Como el ejercicio. Es importante el realizar ejercicio, prevenimos la obesidad, prevenimos el sobrepeso, hacemos que nuestro corazón tenga un óptimo bombeo, ¿no? De sangre, de oxigenación, haya un mejor transporte de sangre y todo eso, prevenimos lo que es todo tipo de enfermedades cardíacas, renales, entre otras cosas, ¿no? El sueño, normalmente los diabéticos, digo normalmente, pero hay diferentes casos, sufren de neuropatía nervios. ¿Y cómo te atacan los nervios? Los diabéticos normalmente, bueno, como digo, atacan los nervios y el no poder dormir, al ser una enfermedad también psicológica, eso va a alterar sus nervios, van a estar nerviosos, normalmente, al menos la mayoría de diabéticos conocidos toman café, la mayoría. Eso altera aún más sus nervios. Y si no duermes, ese mismo estrés que se produce, que tiene que ver con el sueño también, va a hacer que su glucosa esté elevada. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, al decir que es psicológica, es que hay mucha ansiedad, cambios hormonales también que pueden dar depresión, incluso. La mayoría de pacientes diabéticos sobrepiensa un montón, ansiedad, ya sea por comer, por hacer algo, cuando tienen dolores y no pueden moverse, se vuelven ansiosos por querer hacer las cosas y eso también les juega un papel en contra porque es un castigo a sí mismo, ¿no? Un castigo de querer hacer las cosas, de querer comer y no poder seguir el estilo de vida que tenían antes, sino seguir el nuevo estilo de vida que van a tener ahora. Y la alimentación, ¿por qué es fundamental? Porque en base a la alimentación vas a llevarle la enfermedad de la mejor manera. Teniendo una comida saludable, balanceada, donde hayan ensaladas, la cantidad óptima de grasas, proteínas, carbohidratos, fibra, que también juega un papel súper importante en lo que es la digestión y limpieza del organismo como tal. Así que eso básicamente, espero que haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano con toda confianza. ¿Ok? Luego vamos a ver los objetivos de la dietoterapia. Objetivos de la dietoterapia, bueno, lo principal es establecer metas cortas de tratamiento, cortas y claras, ¿no? De tratamiento nutricional. Bueno, los principales objetivos, al menos en dietoterapia en diabetes, es controlar la glucosa en ayunas y postprandial, ¿no? Regular el peso corporal, porque la mayoría de pacientes son obesos o están en sobrepeso o riesgo de mejorar lípidos y presión arterial para que no haya consecuencias a nivel cardíaco, ¿no? Y esto también tiene que ver mucho con el deporte, ¿ok? Prevenir complicaciones que ya las mencioné y adaptarse al estilo de vida del paciente. O sea, de acuerdo a sus costumbres, a qué alimentos está acostumbrado a comer, pero darle, o sea, es complejo porque es darle opciones y también ajustarlo a lo que le gusta. Porque si nosotros le decimos a un paciente, digo, ¿sabes qué? De la noche a la mañana ya no vas a comer, no vas a hacer nada, no te va a hacer caso. A lo mucho va a hacer caso una semana. Tenga complicaciones, no tenga complicaciones, esté feliz, esté asustado por su enfermedad, no te va a hacer caso porque no hay una fuerza de voluntad que pueda hacer cumplir esa dieta, ¿no? Y lo que buscamos nosotros es que lo cumpla. Así que siempre los cambios son cortos, pero también siendo consciente de qué tan avanzada está la enfermedad. ¿Ok? Después, requerimientos nutricionales. Bueno, cada paciente tiene necesidades energéticas individuales, pero en general tenemos los tres tipos, ¿no? Que son los macronutrientes, que ustedes ya saben qué son, ¿no? Los carbohidratos, que deberían estar entre un 45 a 60%, ¿no? De requerimiento total energético. ¿Saben cómo calcular eso? Lo hemos visto en clases pasadas. Ok, acá tienen algunos ejemplos, arroz, papa, fideos, ¿no? Pero obviamente esos son algunos ejemplos y algunos tipos. Hay preparaciones, hay un montón de formas de hacerlo más saludable, porque como me dijo en algún momento el profesor, no hay alimento que haga daño. El exceso de un alimento te hace daño. Tú tomas una gaseosa, no te hace daño.
Si tú tomas gaseosa todos los días, eso va a hacer que te haga daño. Y es algo que me quedó y una frase muy bonita que espero que también les quede para ustedes porque me pareció muy importante, ¿no? Respecto a las grasas, acá tenemos, bueno, palta, que es saludable, el aceite, que, bueno, el aceite ya saben que no es saludable, se puede consumir, sí, de vez en cuando, pero igual hay opciones de aceite, ¿no? No solo el aceite convencional que conocemos, sino también existen miles de tipos de aceites, formas de preparaciones, que no es lo mismo, pero puede ser agradable. Tenemos a los frutos secos, pecana, maní, nueces, entre otros, que ocupa el 20 a 35%. Esto hablando de un ámbito general, ¿no? Porque obviamente cada dieta, cada tratamiento es individualizado de acuerdo a los ajustes que se le va a hacer a cada paciente. Luego proteínas, acá tenemos las proteínas, carne, pescado, huevo, también tenemos pollo y un montón de cosas. Igual lo más recomendable para los diabéticos, la pavita. Tiene poca grasa, buen aporte de proteínas, súper saludable. Y a la plancha, por ejemplo, podría quedar excelente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Respecto a la siguiente diapositiva, vamos a hablar sobre los carbohidratos. Bueno, primero para conocer, los carbohidratos en sí, yo les digo, no son malos. Como les dije anteriormente, ningún alimento es malo. Hay tipos de carbohidratos, hay simples, complejos, pero sobre todo, prefiero los de índice glucémico bajo. Hay que evitar los ultraprocesados y refinados. ¿A qué me refiero a ultraprocesados? Ultra, bastante, procesados que pasan por un proceso. ¿Ok? ¿Cómo que? Ya sea proceso químico o ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los carbohidratos que no son procesados, obviamente. Tenemos avena, que es directo, ¿no? Se cultiva la avena directo para consumir. Pasa por un proceso de, mm, entre comillas, sanitización, ¿no? Pero es un proceso natural, ¿no? Igual la fruta. Los procesos de la fruta son naturales, de acá de las alberjas, de todo. Es un proceso natural. Pero a comparación de esto, ¿qué diferencia hay? La gaseosa pasa por un proceso químico, colorantes, endulzantes, de por sí por el color. Los colores son más naturales, los colores son más artificiales. Tenemos el pan que pasa por ser una masa, por un horno, por un montón de temperaturas, todo eso también es parte de una contaminación, ¿no? Las galletas y ese es como allí ¿no? Y la sopa ramen, mejor dicho. Todo eso nos va a hacer bastante daño. Así que acá en lo que es carbohidratos hay que cuidar la carga glicémica, ¿no? Es decir, la cantidad y el tipo de carbohidratos que comemos. También tenemos dos tipos de carbohidratos, los simples y los complejos. Para los diabéticos es mejor comer los complejos, ¿no? Porque, ¿cómo explicarlo de una manera sencilla? Yo lo tomo como la cantidad de azúcar que yo voy a consumir, ¿no? El simple, o sea, pasa directamente, yo lo tomo como que pasa directamente a la sangre, me aporta energía inmediata. Por eso es que cuando una persona, por ejemplo, deportistas, se come una barra de chocolate y listo, les da bastante energía y están listos para la competencia. Por ejemplo, una barra energética, eso contiene bastante azúcar, ¿no? Pero yo lo tomo como que, por ejemplo, tu glucosa puede estar acá. Con el simple vas a tener energía, vas a tener todo eso, ¿no? Pero con el complejo es como que, por ejemplo, de lo que un simple te puede dar, por así decirlo, no es así, pero es como yo lo entendí, ¿no? Te puede dar 30 de glucosa al toque inmediato, te va a subir de 90 a 120, te lo sube el toque. Ya si nosotros comemos algo complejo, es complejo de procesar. Te va a subir 10 en la tarde, 10 en la noche. O sea, como que más lento. Y por eso es mejor porque la asimilación de la glucosa en el cuerpo va a ser más lenta y un mejor mm, adaptación, por así decirlo, del cuerpo hacia el alimento. Y eso va a hacer que no tengamos los picos de glucosa. Por eso es muy importante saber elegir y sobre todo leer las etiquetas y aprender a contar raciones. Y siempre, normalmente, estos alimentos van a tener su octógono, ¿no? Alto en azúcar, alto en grasas, alto en sodio o ese tipo de cosas. Y todo alimento que tenga eso es importante no consumir, ¿no? Después tenemos lo que es proteínas y grasas.
Las proteínas normalmente deben ser de alto valor biológico o de buena calidad. Tenemos las legumbres, las carnes magras, lácteos bajos en grasa, pescado, pollo, carne, huevo. Acá, bueno, puede ser cualquier preparación de huevo, igual todo depende de la preparación, depende de la preparación obviamente y de los insumos que nosotros utilicemos a la hora de, ¿no? Un poco, se puede comer un huevo frito, sí, un poco de aceite, si quieren condimentarlo un poco sal y pimienta, pero como les dije, hay tipos de aceite, ¿no? Respecto a lo que son las grasas, acá tenemos variedad de frutos secos. Personalmente, yo le doy 100% de mi confianza a lo que son los frutos secos, más no es algo que me agrade como tal. A lo mucho me gustan los pistachos, pero todos los frutos secos, como una colación o algo así, vienen bien. La mayoría de gente los come, los consume con yogur, los combina, y a la mayoría de gente le agrada. Bueno, a la mayoría de gente que le gustan los frutos secos, ¿no? Acá tenemos también las pasas, tenemos la palta, que la palta es un alimento, yo considero que es una de las mejores grasas, ¿no? Saludables, obviamente. Y hay infinidad de preparaciones con la palta. Pan con palta, tostadas con palta. También la vez pasada probé palta, atún, tomate y lechuga, creo, y me hice una rapidita. Que la rapidita no es muy saludable, hay que ver bien la etiqueta también, ¿no? De todo lo que contiene. Pero salió algo súper agradable, como tenía atún, tenía pollo, lechuga, tomate, o sea, súper saludable. Y la rapidita era de una muy buena marca, ¿no? Que no puedo decir la marca, pero era muy buena marca y disfruté mi desayuno como nunca. Y hay muchas variedades para consumir. ¿Ok? Después vamos a pasar a hablar sobre la fibra. ¿Qué tan importante creen que es la fibra y la frecuencia de las comidas? La fibra, para que sepan, mejora la respuesta glucémica postprandial y da saciedad. Se recomienda al menos 25 o 30 gramos al día, ¿no? La fibra la encontramos prácticamente en todos lados. La encontramos en las legumbres, la encontramos en el arroz integral también tiene una muy buena cantidad de fibra, ¿no? En los cereales, en todos lados encontramos fibra, pero obviamente hay alimentos que consumen, o sea, que contienen más fibra que otros, ¿no? La fibra va a ayudar a todo lo que es la limpieza de la sangre, limpieza de todo lo que es el estómago, ¿no? Va a barrar con con todas las cosas que nos hacen mal, ¿no? Por eso es algo muy importante en lo que es la diabetes, porque va a poder también regular lo que es la glucosa, en base a eliminar los desechos, de todo lo que nos sirva, ¿no? Va a limpiar de cierta manera la sangre. Respecto a lo que es frecuencia de comidas, ¿no? Lo que yo recomiendo siempre para pacientes diabéticos, porque normalmente dicen, un paciente diabético tiene que comer cada 4 horas, escuché la vez pasada. Yo lo pongo como que comer, o sea, sí está bien comer cada 3 4 horas, pero hay que ser cuidadosos con eso, ¿no? Yo lo baso en 5 comidas, por eso que acá puse 3 o 4 horas, o 3 comidas principales y 2 colaciones. 7 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la tarde, 5 de la tarde, 8 de la noche, todo así, depende también cada paciente, porque hay pacientes que no pueden consumir tan tarde sus alimentos, ¿no? Sino antes de que anochezca, por alguna complicación, por algunos sufren de reflujo, me ha tocado casos de ver paciente con reflujo, entre otras cosas, ¿no? Y siempre balancear, obviamente, como que está, ¿no? Desayuno, ¿no? Que puede ser una leche, un café con cereales, si acá hay unos cerezas, ¿no? Un snack saludable, un almuerzo balanceado, un poco de arroz, porque les va a gustar el arroz, un pollo en una preparación que se ve súper rica, y lo demás que sea full ensalada, y una cena también. Obviamente reducimos lo que es el arroz, ¿no? Bastante ensalada y ponemos otra proteína que también es parte del balance que se va a hacer en general y que se tiene que basar la alimentación de un paciente, ¿no? Luego, vamos a ver lo que es la importancia
de una planificación individualizada. O sea, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cómo debemos accionar a la hora de tomar un paciente diabético? El objetivo de una planificación individualizada es mostrar cómo se adapta el plan alimentario a cada paciente. Para eso tenemos que ver diferentes cosas. La planificación individualizada, ¿qué quiere decir? Primero, reconocer los horarios del paciente. Es decir, nosotros a un paciente que come 2 veces al día no le vamos a decir come 5 veces al día. Como les dije, todo cambio es progresivo, ¿no? Tenemos que ver también su disponibilidad. Si el paciente trabaja todo el día, tenemos que saber en qué horarios podemos hacer eso o qué comidas podemos llevarle. Mejor dicho, hacer que lleve o recomendar su consumo, ¿no? En los horarios que tenga. Por ejemplo, si es un paciente que trabaja todo el día, que con las cosas toma algo chiquito en la mañana, tiene un refrigerio a las 10, almuerza y son en la noche, lo basamos en 4 comidas, ¿no? Pero saber en qué momento del día darle más comida, estar hidratado, con qué cosas podemos reemplazar sus comidas o qué acceso tiene hasta esas comidas, ¿no? También es importante lo que es la medicación, saber en qué momento se pone su insulina, cuántas veces, en qué momento toma las pastillas. Algunas pastillas sí son más fuertes, otras no, y eso puede generar malestares a nivel gastrointestinales, puede generar dolores de cabeza, entre otras cosas, si no se consume con alimentos. Por eso es muy importante hacer seguimiento a un paciente diabético, ¿no? Y la alimentación, darle facilidades. A un paciente diabético es en base a facilidades. Si tú a un paciente diabético le explicas todo lo que es la diabetes, le explicas que tiene que hacer esto, no lo va a hacer. Pasos cortos, pasos lentos, ¿no? Pero seguros. Comenzamos con cambiando hábitos, ¿no? Y ahí vamos viendo qué tan comprometido puede estar el paciente, ¿no? Qué tan comprometido puede estar el paciente con su alimentación, con su estilo de vida, y de acuerdo a eso vemos si podemos trotar, si podemos correr con el paciente y también de acuerdo sin dejar de lado, ¿no? En qué estado de la enfermedad está, que eso es de suma importancia. A continuación vamos a ver los métodos prácticos de planificación. Como les mencioné hace un rato, los diabéticos es en base a facilidades. Tú le explicas de una manera sencilla cómo hacer tal cosa y lo va a hacer y va a ser más sencillo para él. Tenemos el método del plato, ¿no? Que es el más conocido. Es visual y fácil, ¿no? Lo tenemos por acá. La mitad del plato con vegetales, ¿no? Un cuarto con proteínas y un cuarto con carbohidratos complejos. Ok, acá tenemos cantidad de variedades de verduras que, o sea, es imposible que a un paciente no le guste alguna verdura. Proteínas también tenemos cantidad y carbohidratos, que es lo que más le gusta, o sea, también vamos a poner un montón de cantidades. Se basa en hacer la división del plato, ¿no? Siempre, al menos en estos pacientes, y en general en la mayoría, diría, la mitad del plato tiene que ser vegetales. Lo normal es que haya diferentes colores, ya que también el paciente diabético es visual, ¿no? Y darle, por ejemplo, no sé, por ejemplo, palta machucada con un poquito de tomate, zanahoria en trocitos y un brócoli, por ejemplo. También de acuerdo a la accesibilidad de cada paciente que tenga, ¿no? Para obtener estos alimentos. Para mí, esa es la mejor opción, sinceramente, o la más fácil, ya que el mismo paciente puede elegir sus alimentos, ¿no? Como hacer una lista y hacemos el método del plato. Luego, el sistema de intercambio. Esto permite la flexibilidad, ¿no? Entre alimentos con el mismo contenido de nutrientes. O sea, sacamos su requerimiento, por ejemplo, necesito tanto de proteína, ¿no? Una manzana me da la misma cantidad de proteína, por así decirlo, ¿no? Que tal yogur. Y ahí yo puedo elegir, ¿no? Elijo este alimento hoy día, mañana necesito tal alimento. Y ahí voy eligiendo lo que más me guste comer en el momento, dentro de las cosas permitidas y sabiendo que no me van a hacer ningún daño, ¿no? Sino me permito elegir. Yo lo veo eso un poco más complicado como tal, ¿no? Porque acá manejas un montón de lo que es cantidades y no es algo tan práctico. Luego, el control de carbohidratos, yo creo que esto también es parte de, o sea, es un buen método. No sé si para un paciente diabético como tal,
¿Que es importante contar tus carbohidratos? Sí, no voy a decir que no. Pero también es un poco estresante, creo yo. Porque como que para un paciente diabético que normalmente sufre de estrés, ansiedad, desesperación, normalmente los pacientes diabéticos se irritan o son explosivos. Conteo de carbohidratos se basa o sea, es clave, ¿no? Para los usuarios de insulina normalmente, ¿no? Especialmente los que son de tipo uno y permite ajustar una dosis exacta de acuerdo a la comida. Buen método, pero pacientes diabéticos tal vez no. Pero es una de las opciones que también podríamos manejar, ¿no? En situaciones especiales o específicas, por así decirlo. A continuación, vamos a ver la comparación de menús. ¿Ok? Acá, ¿qué podemos ver? Vamos a ver arroz, pan, ¿no? Una gaseosa en Coca-Cola y un postre, que es una de las, sinceramente, todo lo que está acá me gusta, me agrada. Lo comería sí, sinceramente, porque es delicioso, nadie dice que no. Y no quiere decir que un paciente diabético, o sea, vaya a dejar de consumir, y menos así cortarle de raíz todo. Como les dije, cambiamos hábitos y poco a poco reducimos. ¿Se puede dar un gusto si cumple su dieta? Sí, obviamente. Pero es base a negociación. Un paciente diabético negocias. Cumpliste tu dieta, bien, te puedes permitir esto. Si tú cumples tales días tu dieta de una manera perfecta, el fin de semana te puedes dar, puedes comer por ejemplo, por así decirlo, un pollo a la brasa, ¿no? O así. A ver, tenemos otro tipo de arroz, ¿no? El arroz integral, verduras, que es una preparación muy rica, huevo, cebolla, tomate, lechuga, pollo, que se ve muy sabroso, a pesar de ser una imagen animada, ¿no? Una naranja y agua. Si ponemos a comparar, estos son más ricos, obviamente, pero tenemos opciones que no son tan ricas, pero también podemos agarrarle el gusto, y sobre todo porque si yo pongo algo que me gusta, pero me va a hacer mal, no lo pone acá, lo pone acá. Pero si pongo algo que es agradable, pero me va a hacer estar mejor de salud, como que lo sube más, ¿no? Así que tendríamos que priorizar esto. A pesar de no tener el mismo sabor, una mejor alimentación nos va a traer beneficios y no solo no solo a corto plazo, sino a largo plazo también. Y finalmente, bueno, las conclusiones. ¿Qué hemos podido aprender hoy? Hemos aprendido la importancia de la diabetes, ¿no? Cómo tratar con un paciente diabético, la complejidad de la enfermedad. Hemos tratado sobre los métodos, ¿no? Qué facilidad es darle a un paciente diabético. Hemos hablado sobre el control glucémico, las cosas que tenemos que considerar, la importancia de los factores, o sea, sobre todo los factores que entran dentro de la diabetes, que, o sea, normalmente siempre te dicen tres, pero entran como cinco, o incluso pueden haber muchos más, que tendría que investigarlo, tendría que buscar mucha más información, pero entran un montón de cosas. Y se los digo como una persona que vive con un paciente diabético, ¿no? Y esto se los voy a contar a continuación. Pero espero que todos hayan podido sacar las mismas conclusiones, que el tema haya quedado comprendido, ¿no? Para todos y que esa información o la poca información que pueda aportarles a ustedes quede para ustedes y pueda transmitirles a otras personas, a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos o a todos en general, ¿no? Luego, historia sobre la diabetes. Acá les voy a contar un poquito más, ¿ok? Yo tengo, como les dije, 23 años. A mí me ha tocado desde chiquito, tener a mi mamá con diabetes, ¿no? Y ya conocerla con esa enfermedad. Es una persona maravillosa. Mi mamá tiene 62 años, es una persona increíble. Pero su misma enfermedad hace que ella explote, que no pueda controlar sus emociones, que pueda ser muy fuerte, de gritar o así, pero también puede ser una persona que le dicen algo y la pueda lastimar fácilmente. Es una persona hipersensible, ¿no? Como eso, historia, yo quiero llevar más que nada a la concientización de lo que es tener una persona con diabetes, porque a pesar de ser personas mayores, a pesar de que muchas veces nos traten mal, tampoco vamos a permitir cosas, obviamente, ¿no? Pero tener paciencia a estos pacientes, porque su enfermedad no es algo que ellos puedan controlar. Los cambios hormonales, los cambios en su temperamento y todo eso, no son cosas que ellos puedan controlar, porque en la vida tu papá, tu mamá, tu hermano, tu
tío, quien sea, te va a querer tratar mal, te va a querer insultar o cualquier forma de explosividad en la cual puedan descargarse de ellos. Pero es una enfermedad que genera mucho estrés. Yo he llevado a mi mamá, yo me he molestado con mi mamá, hemos discutido, porque ya me ha tocado llevarla de emergencia 2 veces. Y es triste porque mi papá normalmente era el que cuando mi mamá se ponía mal le llevaba de emergencia, ¿no? Se encargaba, yo acompañaba, pero mi papá movía los trámites, todo. Y el año pasado fue donde mi mamá se pone mal, mi papá trabaja en provincia y yo tuve que asumir el rol de, de mi papá, ¿no? Llevarla a mi mamá, entre comillas, cargarla. Mi mamá, no, no quiero ir, me quiero quedar acá. No, vamos de emergencia, llevarla en el taxi. Tuve apoyo, ¿no? De una persona, de una pareja, pero, o sea, yo estaba haciendo todo. La otra persona era como que la cuidaba, ¿no? Pero yo estaba haciendo todo. Luego en la emergencia te dejan pasar una sola persona y dije, ya, la persona se fue, yo me quedé adentro con mi mamá en la silla de ruedas, le vieron mal, se quería desmayar, no se podía sostener. Y todo ese susto también fue una carga muy fuerte para mí. Es algo que todavía como que me duele, ¿no? Pero seamos pacientes con estas personas, sepamos llegar a ellas, transmitamos la información de una manera como nos gustaría que nos trataran si nosotros estuviéramos en esa situación. Siempre es importante la empatía y más en esta enfermedad. Así que cuiden a sus familiares, trátenlos con todo el amor del mundo para que ellos también se sientan comprendidos sobre esta enfermedad que es muy complicada. ¿Sí? Otras fuentes de información que podemos obtener, o sea, de las cuales podemos obtener un montón de conocimientos. Metabolismo TV es muy buena la página, no solo de diabetes, te habla absolutamente de todo, todo lo que está relacionado a diabetes, medicina y todo en general. Este canal que también es muy bueno, te da información concisa, precisa, también información compleja, ¿no? Pero te lo explica de una manera buena. Y esta página de acá, que también saca información verídica, ¿no? De lo que es la diabetes. Y con eso terminamos la clase. Muchas gracias. Acá están las referencias donde pueden sacar mayor información, ¿no? Y muchas gracias por su atención. Espero que haya llegado a esta charla a ustedes, ¿no? Y que les haya servido para todo, para todo y pueda ser de la mejor forma. Cuídense, hasta luego.